Bueno, hay gente que, qué sé yo, hay gente que prefiere la montaña, ¿no? Dice que tiene una energía la montaña que el mar, como que el mar es sedativo, como que este, ese mar es como más relajante, digamos, ¿no? Y la montaña más energética. No soy muy ducho en esos temas, pero bueno, es lo que se escucha. Eh, Mi hija, por ejemplo, como creo que le conté el otro día, bueno, ella ama la montaña, ¿no? Es una suerte de montanista principiante. Pero mi hijo, no, él le da lo mismo. Yo me anoto también, ¿eh? Pero bueno, dice que tenemos que seguir manejándola, que está muy buena y que es un refuerzo de lo que veníamos trabajando. Así que bueno, en eso estamos. Un poco. Vamos a empezar por grabar la clase. A ver, tenemos acá. No veo la cámara. Creo que está arriba, profesor, en la parte Arriba de a la arriba, a izquierda, ¿no? la izquierda, sí. Abrir menú de la sesión. Iniciar grabación. Ahí va. Perfecto. Ahí Bueno, está. Ahí se empezó a ya grabar. estamos grabando. Este, Porque una de las cosas que se habló, eh, ante la inquietud de alguna persona que algún profesor planteó, de cuando alguien no puede participar en forma, voy a hablar con las palabras de Marcelo, ¿no? Cuando alguna persona no puede participar en forma sincrónica, o sea, online, desde tu casa, de la clase y el horario y día estipulado, puede después, viendo la grabación, ver los contenidos de lo que se dio, y después eventualmente, eh, si el profesor hubiera dado una tarea y el alumno la quiere hacer en forma asincrónica, esa sería otra palabra, o sea, fuera de ese horario y día establecido, bueno, puede considerarse, de acuerdo a si necesitara, que ese día no estuvo ausente. ¿Mm? O sea, porque bueno, muchas veces, ustedes lo saben mejor que yo, más en sistemas, que es una disciplina que me tocó llegar de grande a mí, a sistemas, ¿no? Ya les conté el otro día. Pero bueno, yo sé que muchas veces no hay horario, llaman del trabajo, que hay que hacer, hay que bajar, bueno, ¿cómo es? Algún trabajo a tal o cual hora, entonces justo en ese momento necesitan la PC para trabajar y no se pueden conectar. Entonces, esa instancia salvaría para aquel que estuviera comprometido con la falta, ¿no? Que en el primer cuatrimestre no me ocurrió. Todo el mundo generalmente estuvo presente en clase, salvo un par de alumnos que, bueno, uno tuvo una hermana delicada que tenía que estar en la clínica, a veces no pudo estar, pero bueno, así que bueno, les comento eso. Si algún día sucede que alguno no puede estar por algún motivo en especial, me lo hace saber y bueno, si es necesario, veremos después de si hay alguna tarea que se haya dado, de hacerla en forma asincrónica para que poder salvar, digamos, la inexistencia a clase. Si hiciera falta, ¿no? Si por una falta no, tampoco, la cuestión que, bueno, sean presenciales, pero bueno, hay a veces que hay inconvenientes, ¿no? También puede ser de índole familiar, este, como le sucedió a estos alumnos, no solamente laboral. Bien, no sé si habrán tenido tiempo, porque obviamente que siempre entiendo que hay otras materias, de leer un poquito los contenidos, o por lo menos de haber escuchado, que dura unos minutos, este, el video sobre carga eléctrica, y campo, que tenemos en el audio del profe Enrique Cingolani. Sí, profe. ¿Alguno lo pudo escuchar? ¿Qué les pareció? No, bien, claro. Yo por lo menos no me quedaron dudas.
Perfecto. Sí, no, está muy claro. O por lo menos yo lo vi ya 2 veces y no me quedaron dudas y yo igual lo había visto en la materia anterior. Claro, en Física 2, ¿lo Claro, viste? sí, en Sí, física física 2. 2. Claro, no tengo claro si esos temas estaban y después se trasvasaron o es simplemente un enganche. Es un enganche en Este, realidad, porque lo veíamos, o por lo menos veíamos como una introducción y un par de ejercicios nos dio para hacer, pero bueno, nada más, no fue algo demasiado detallado. claro, claro, porque la materia en sí, con los avatares eh, de la homologación, no sé si por ahí les comentaron alguna vez cómo fue, su momento lo contó Marcelo, que fue una reunión de decanos de distintas carreras de informática que se hizo en el Ministerio de Educación. Y bueno, en su momento había 16, 18 carreras a nivel nacional con distintos nombres, ¿no? Licenciaturas en informática, licenciaturas en computaciones. Entonces, se estipuló como para hacer algo coherente, que no hubiera de, vamos a hacer programas semejantes a los que, digamos, se dictan como carreras de informática en las universidades nacionales. Entonces, se tomó el compromiso de incorporar, digamos, las ciencias duras en los primeros años, cosa que hace 10, 12 años atrás, no sé si por ahí alguno enganchó en esa época y después largó, pero había muy poco de química y física, por ejemplo. Y bueno, a raíz de esas reuniones y de una homologación a través de un organismo que es la CONIAU, que tiene que ver con la homologación de los programas, las tareas de orden práctico, eh, la capacitación de los profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Hay auditorías, eh, vienen y te hacen una auditoría de tal o cual cosa y te dan 3 meses para corregir, después pasan otra vez. Bueno, a raíz de todo eso, en un momento hubo como que ayornar los años que ya estaban cursando, o sea, para el que empezara primero no había problema. Iba a tener en primer año, por ejemplo, química, ¿sí? Y en segundo, primer nivel de física o algo. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Como para. Pero el que estaba cursando, de alguna manera, había que dar esos conceptos que se habían comprometido. Entonces, esta materia, por ejemplo, tenía un volumen mucho más grande y, y, bueno, supuestamente teníamos que terminar a las 11 de la noche. Con lo cual era mortal, ¿no? Venir de Loma de Zamora o de Bulón a Capital, a altas horas, era toda una aventura. No se enojen los que son del sur, pero venir por el Camino Negro a las 11 y pico de la noche es jugado, ¿eh? Eh, Hoy no quiero pensar, y hace 10 años atrás, más o menos. Por lo menos no se veía nadie. Hoy me daría un poquito más de miedo. Veníamos con el profesor Solá, no sé si lo han tenido en alguna materia, este, y bueno, veníamos dos, siempre en el coche como para darnos ánimo, ¿no? Mirando para todos lados. Bueno, eso fue más o menos 2 años así hasta que se equipararon y después, bueno, más o menos hizo la división tal cual la cursan ustedes ahora. Bien, si vieron ese video, entonces yo lo que quería puntualizar era algunas fórmulas para no tener un compendio de fórmulas un poco vacías, pero lo que es lo representativo y lo conceptual. Con respecto a carga eléctrica, después de esta teoría donde se habla de la observación de que hacían los antiguos respecto de encontrar materiales que tuvieran distinto poder de atraerse, eh, eh, habíamos hablado que allá por la antigüedad los griegos se habían dado cuenta de este tema. Bueno, después esto se fue fundamentando en investigaciones. De toda esa parte introductoria, surge como fórmula, digamos, importante, el concepto de la ley de Coulomb,
que es la fuerza, ¿no es cierto?, debida a dos cargas, entre dos cargas, y que tiene que ver con una constante de proporcionalidad y que tiene que ver con la distancia a la cual se encuentra. Ese, digamos, sería la piedra inicial. Después, bueno, definimos el concepto de campo eléctrico como la relación entre la fuerza que se origina cuando una carga ingresa a un sitio. Ya les conté que un poco a chiste y un poco también para ver, a veces despertarnos un poco todos, profesor y alumnos. En Loma Zamora no, pero en Castelar me iba al patio y venía caminando, entraba al aula diciendo que tenía una carga en la mano que introducía un desbarajuste en el aula, porque venía a desequilibrar el equilibrio eléctrico que había en ese momento en el aula. Bueno, lo cual, si bien es anecdótico, un poco payasesco, en realidad es así. Cuando uno trae una carga a un sitio, bueno, genera en ese sitio una fuerza, y ese cociente de la fuerza esa que se genera sobre la carga que la origina es lo que se define como campo eléctrico. Habíamos dicho que las unidades eran Newton sobre Coulomb, y bueno, ese campo eléctrico se demuestra que si una carga Q1 genera F1, eso sería igual a una carga Q2 que genera una fuerza F2. O sea, todos los cocientes tienden a ser iguales. ¿Y eso qué nos dice? Que evidentemente es una propiedad del sitio el campo eléctrico. Entonces, yo lo que traigo es una carga testigo, que origino ahí un lío, ¿no? Rompo el tablero. Pero el campo eléctrico del sitio responde de la manera local, digamos. Es característico de ese momento y de ese sitio. Ahí se verifica el principio de superposición, que la carga final ahí en el sitio sería igual a la suma de todas las cargas, que por lo tanto el campo definitivo originado por esas cargas es igual a la suma de todos los campos. Ese es el principio de superposición. Se determina que bueno, el campo eléctrico es vectorial, o sea que tenemos una carga y vemos para qué va la fuerza, es radial. Si es una sola carga, bueno, no es muy complicado. Si tenemos varias cargas y quisiéramos en forma vectorial, hay que hacer una composición vectorial para sacar el sentido e intensidad de la fuerza final. Como eso, bueno, tiende a ser para más de 2, 3 cargas, tiende a complicarse un poquito, hay otra posibilidad de estudiarlo por el tema de las líneas de fuerza. Acá ya no hablamos de vectores, sino de magnitudes escalares. Y el esquema que habrán visto en el apunte es una carga puntual positiva y salen rayos, ¿no? En forma radial, como un rayo de una rueda de bicicleta, digamos. ¿Y por qué? Bueno, porque es positivo, o sea que van a buscar a su carga contraria hacia el infinito, en forma radial. Y si la carga fuera negativa, vendría desde el infinito, supuestamente tuvieran unas cargas positivas, a neutralizarse con esa carga negativa testigo. Y si yo tuviera próximas dos cargas, la positiva y la negativa, bueno, las líneas de fuerza irían de la negativa a la positiva y vendrían desde el infinito a la negativa y saldrían desde la positiva hacia el infinito. Es lo, bueno, lo que tienen en los esquemas. Y finalmente, bueno, si yo buscara un cuerpo conocido como y tratar de circunscribir el campo que generan varias cargas, se demuestra por el teorema de Gauss
que la carga resultante en esa, por ejemplo, una esfera, sería el cociente entre las líneas que salen y las líneas que entran. Eso daría la magnitud del campo eléctrico que está retenido en esa esfera. Todo eso en concepto de lo que es el campo eléctrico. Bien. Bueno, hasta acá creo que no habrán tenido ningún problema a entender. Por supuesto, estos conceptos de física son a veces como que uno los aprende. Y bueno, en este apunte que en su momento hizo el antiguo jefe de la cátedra, que era Carlos Balionrat, no sé si alguno que sea mayor de ustedes habrá cursado alguna materia con Carlos. Es un apunte que está bueno, no tiene mucha matemática para tratar de demostrar las cosas, que muchas veces nos aleja las fórmulas matemáticas, y trata de ser conceptual. Es por esto que trata de hacer analogías. Una de las cosas a la que recurre siempre la explicación de la electricidad es generalmente hacer analogías con respecto a temas mecánicos o hidráulicos, que es más visual, porque lo negativo, digamos, lo eléctrico es como abstracto. Si ustedes me preguntan, pero profe, escúcheme, ¿la corriente qué son? ¿Electrones que se desplazan? Y yo digo, es una convención, porque, a ver, una vez un antiguo profesor de física me decía, escúcheme, usted cuando hay un colectivo que tiene todos los asientos ocupados, ¿no es cierto? Y se empiezan a, el efecto es, si se empiezan a levantar los pasajeros de adelante y los pasajeros de atrás se empiezan a correr hacia adelante, ¿usted qué ve? Y yo que dije, bueno, yo y los otros alumnos, ¿no? Que dijimos, y bueno, los pasajeros vienen para adelante. ¿Y por qué los huecos no van hacia atrás? O sea, ¿no? Es medio loco, pero en definitiva es un proceso imaginativo. Ya vamos a ver que para que yo agarre un conductor, tome un conductor y haya un desplazamiento de carga, tiene que haber entre esos dos puntos de ese conductor una diferencia potencial para que haya un desplazamiento de cargas. Ahora vamos a tratar de ampliar ese concepto. Entonces, de vuelta, interpretar la conducción eléctrica es un tema, ya les digo, es un poquito empírico, porque bueno, ¿qué es la corriente instantánea? Es el pasaje de cargas en la unidad de tiempo. ¿Cuántos pasajes de carga? No sé, lo tengo que integrar. No sé en cuánto tiempo. Hago una integral cuento los electrones que pasan. Entonces hay digamos, hay un proceso, de hecho los instrumentos de laboratorio tienen una suerte integradora en el tiempo, una base de tiempo, y si bien uno puede ver una presentación digital, bueno, obviamente que a una velocidad mucho mayor que la visualización de la magnitud, hay una rampa de integración para poder contabilizar qué estamos viendo. Rapidísimo, obviamente, ¿no? Fíjense que hoy ya prácticamente no se usan, pero los instrumentos, o por ahí algún papá, algún abuelo de ustedes tiene todavía en el laboratorio que siempre, bueno, a veces tenemos en casa para hacer cosas, esos antiguos instrumentos de aguja, tester, voltímetros, que uno podía ver el desplazamiento de la aguja. Y eso era muy gráfico, porque uno veía como que crecía la magnitud, ¿cierto? Uno podía inclusive cambiar en un circuito
agarraba un resistor de tipo no fijo, sino de tipo como si fuera una perilla, y uno veía variando el resistor, variaba la corriente, y uno veía la aguja que se desplazaba en un sentido, más o menos, depende de la corriente que estaba circulando. O sea, era más gráfico ese modelo. Bien, siguiendo con la teoría, vamos a hablar de potencial. Así como en la mecánica tenemos lo que sería, digamos, el potencial gravitatorio. ¿Se acuerdan cuando en física veíamos que algo estaba a una cierta altura? Tenía una energía potencial que estaba dado por esa altura. El nivel de cero lo tomamos como nivel del suelo, y si un objeto estaba a una altura dada, ese famoso m por g por h, o sea, masa por aceleración de la gravedad por altura, nos daba la energía potencial. ¿Cómo podría ser acá una analogía con la parte eléctrica? Y bueno, si en un campo eléctrico una carga se desplaza a través del campo eléctrico, que a su vez, bueno, es un compendio de cargas, ¿no es cierto? Está dado por hace un trabajo. Esa variación para desplazarse entre dos puntos, A y B, como está en el apunte gráficamente, daría una variación. Esa variación de energía potencial. Que bueno, siempre, bueno, el profesor explicaba un ejemplo más fácil, pero en una función como una función simple, quedaba la expresión como, como K, la constante, por la carga puntual sobre la distancia al cuadrado. K por Q sobre R cuadrado. Bueno, esa variación de energía potencial realmente tenía signo negativo, porque la carga tenía que hacer un trabajo, tenía que entregar trabajo. Cuando entrega un trabajo es negativo, para poder vencer la fuerza del campo eléctrico. Con ese concepto, fíjense, hay un gráfico que si nosotros decimos la energía potencial, hablando ahora de la energía potencial eléctrica, ¿cómo sería entre dos cargas? Bueno, si las dos cargas son del mismo signo, evidentemente la energía potencial tiende a subir cuando las junto, y tiende a cero cuando las alejo. Teóricamente el menor valor es cuando la segunda carga está en el infinito. En el caso de ser cargas de distinto signo, si las estoy acercando, estoy achicando la energía, o sea, la hago negativa. La R queda más chica. Claro, o sea, en el caso de dos del mismo signo, sería positiva, y en el caso de distinto signo, sería negativa. Entonces, ahí, bueno, nos plantean otra definición, que es B, que es potencial eléctrico, que sería la relación entre esa energía potencial y una carga puntual. Este va a ser un concepto importante, el potencial eléctrico, cuyas unidades son Joule sobre Coulomb, o sea, energía potencial, trabajo, Joule, sobre Coulomb. Y a la cual vamos a tener también que se le aplica el principio de superposición, o sea, más cargas, el efecto de todas las cargas se suman, y por lo tanto el potencial eléctrico también tiene superposición, se suma. Hasta acá, bueno, potencial eléctrico es ya
digamos, una piedra fundamental que la vamos a dejar por lo menos por lo pronto ahí, para hablar un poquito de lo que sería materiales conductores y aisladores. La vez pasada, bueno, en la primera clase, así rápidamente, dije, bueno, ¿qué diferencia los materiales conductores y aisladores? Y esto lo vamos a estudiar mucho en el segundo curso. Los materiales, de acuerdo a su, digamos, morfología, cómo son, cómo tienen acomodados, digamos, sus aros de energía en cuanto a electrones. Hay dos cosas básicas. Los que son conductores tienen las cargas muy libres, los electrones muy libres. Y los que son aisladores tienden a estar atrapados en el núcleo. O sea, les cuesta más poder conducir. No quiere decir que obviamente un material aislador, no es que yo lo voy a hacer conducir, pero expuesto, expuesto a, expuesto ¿cómo es? A una carga, puesto en un circuito, si se hiciera pasar una corriente eléctrica muy alta, podría llegar a convertirse no en un gran conductor, pero sí manifestar cierta conducción. ¿Por qué? Porque estoy como si fuera polarizando su interior. Obviamente que nunca va a ser un conductor. ¿Esto por qué lo digo? Fíjense en que uno dice, voy a trabajar en un tablero, ¿sí? Y bueno, para trabajar en un tablero, y bueno, por ahí si toco algo, para que no tener problema con una descarga eléctrica, usar guantes. ¿Pero qué guantes? ¿Y hasta cuánto? No, usaré unos guantes que son de industrial, que por ahí dicen para hasta 1000 volt, pónganse. Porque si ustedes tocan una magnitud más alta, por más que usen esos guantes, ese material aislante no va a alcanzar a neutralizar el paso de esa corriente eléctrica. ¿Se entiende? O sea, hay una limitación, por eso son para 1000 volt. No es, digamos, yo no soy especialista en electricidad, digamos, de tablero, pero bueno, trabajando con la gente de mantenimiento o los contratistas cuando venían al centro de cómputo Telecom a trabajar en los tableros, en alguna maniobra o alguna contingencia que hubiera, bueno, obviamente que venían con sus guantes, su protección de casco para los ojos. Bueno, como por ahí ven trabajar a veces a los muchachos de Edenor o Edesur que están haciendo alguna reparación en algún medidor. Tienen guantes adecuados, hasta una cierta protección en bol, y bueno, supuesto la máscara por si hay algún chispazo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué sucede? Si nosotros sometiéramos, por ejemplo, para lograr un campo eléctrico homogéneo, la punta dice, bueno, podemos agarrar dos placas, ¿sí? Hacemos pasar una corriente eléctrica, vamos a tener las cargas positivas del lado del borne de la pila positivo y las cargas negativas, una por una, se corresponde cada una carga positiva con una negativa de la otra placa. O sea, quedan todas las cargas positivas en la placa, digamos, que está hermanada al borne positivo de la pila, y la otra placa, que está hermanada al borne negativo de la pila, quedan todas las cargas negativas. O sea, cada carga positiva tiene su correlato con una carga negativa. Fenómeno. O sea, ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué nos interesa? Bueno, ahí tenemos un campo eléctrico homogéneo. Todas líneas, ¿no es cierto? De positivo a negativo, todas n líneas. Perfecto. Si ahí nosotros metemos un material aislante, ¿qué pasa? El material aislante tiene sus cargas eléctricas, sus electrones, pero bueno, vamos a tener un reacomodamiento dentro de ese material de campos eléctricos
muy pequeños, pero bueno, se van a reacomodar, siendo las cargas eléctricas negativas hacia el positivo de la placa y las positivas hacia el negativo de la otra placa, la que está asociada al borne negativo de la pila. Así veríamos cómo lo que le pasa a un material aislante. Sacamos eso y ponemos un conductor, y bueno, el conductor va a ser prácticamente transparente. Todas las cargas van a pasar, y dentro del conductor no va a quedar nada. O sea, saco todas las cargas, pues están todas hay, como les decía, hay una, que lo vamos a ver en el segundo curso, hay bandas, cierto material tiene una banda de valencia, tiene una zona que se llama, es como el gap, es una zona de tránsito, y luego tiene una banda de conducción. Los materiales conductores, con muy poco, esa banda de conducción se llena de cargas y empieza a conducir. Pero en los aislantes no es así. Ese gap es muy alto y no puede conducir. Esa es la diferencia. Así que bueno, ese es un poco. Y ya que hablamos de las placas, esto, bueno, muchos de ustedes lo conocerán, lo que se denomina el capacitor. O sea, dos placas. Eléctricamente es neutro, el capacitor, tanto cargado como descargado, porque por cada carga positiva del otro lado va una carga negativa. Y tiene una. La carga va a ser proporcional a la variación de potencial, con lo cual lo haya conectado. Esa proporcionalidad, ese cociente, o sea, cargas con respecto a la diferencia de potencial al cual está conectado, es lo que se denomina la capacidad. La capacidad se expresa en faradio. El faradio es una unidad muy grande, por lo que en la jerga técnica de electrónica van a hablar siempre de picofaradio, nanofaradio, alguno puede ser 9 o 12, lo más usual. Después, bueno, obviamente sí, ya los capacitores asociados a motores son más grandes, tenemos otra magnitud. Como les contaba el otro día, creo que me acuerdo si les conté algo, me había asombrado este programa de automotores que hablaba de una nueva coupé, alucinante es esta, una BMW, cuyo piso era todo un ultra super capacitor, y me olvidé de fijarme después de googlearlo, pero yo no sé si me enganché que hablaba de 10 faradios, lo cual me pareció una grosería, pero bueno, no sé cómo pueden, porque uno se imagina, o sea, hacer un capacitor de un faradio sería, no sé, como hacer un capacitor de, si lo, a ver, como el faradio tiene que ver finalmente con las magnitudes físicas del capacitor. Finalmente acá, como dice la fórmula, el capacitor, o sea, la capacidad viene dada por epsilon 0 por A sobre D, donde A es el área de las placas y D la distancia entre las mismas. Y epsilon 0 es algo que viene de la constante K y que tiene que ver con, es 1 sobre 4 pi K, epsilon 0. La constante K ¿cómo es? Que arrastramos de la ley de Coulomb, ¿no? Ahora, ¿qué voy? Entonces, la capacidad tiene que ver con la magnitud física del capacitor. Entonces, si hacemos una cuenta, como por ahí vamos a ver algún problemita después, vamos a ver que un capacitor de un faradio es dimensiones, porque claro, uno asocia, sí, bueno, tiene que tener una dimensión de 10 metros por, no, pero lo que pasa es que si eso tiene enésimas placas, ¿sí? Pero enésimas, o sea, una arriba de otro, con entre una y otra un film que oficia de dieléctrico, para que obviamente tienen que estar separadas. Bueno, por ahí
en lo que es el piso de una de esas camionetas alucinantes, podemos tener una magnitud de superficie bastante elevada. Entonces, eso daría lugar a lo que se denomina el supercapacitor, que puede, y eso me acuerdo el dato, que dicen que esta nave puede hacer Buenos Aires-Mar del Plata con la carga. O sea, sale de Buenos Aires cargada y llega a Mar del Plata sin cargar. 400 kilómetros. Una cosa de locos. Pero bueno, obviamente, si bien es todo el piso de la camioneta, por lo que se veía en la gráfica, serían, supongamos, 10 centímetros de altura, el piso bueno, lo que sería el área, el capacitor, supercapacitor, pero bueno, si eso lo multiplicamos a que son muchísimas placas separadas una y otra, bueno, se debe ser una superficie muy, muy grande para que dé ese valor de capacidad, ¿cierto? Bueno, no sé, hasta acá se entendió todo. ¿Está claro? Sí, 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 profe. Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. Capaz que lo dijo y me lo perdí, pero no termino de entender para qué sirve el capacitor. O sea, entiendo que almacena energía, como una batería. Correcto. Mirá, sí, o sea, usos tiene, precisamente cuando finalizamos el curso, cuando aquellos que quieran exponer y que cuya nota así lo permita, ¿no? 6 o más, pueden preparar un trabajo. Ahí se van a dar cuenta, a ver, usos básicos, es un amasador de energía, que yo lo tengo permanentemente cargado, como por ejemplo la cámara de foto, el flash, ¿cierto? Vos vas a sacar una foto, necesitas la luz. Por eso vos tenés tu máquina cargada, cuando gatillás el disparador, te sale, viste, el flash, es un capacitor, y te ilumina la Claro, foto. pero yendo ahí justamente, o sea, entiendo, por Sí, ejemplo, en el caso de la camioneta, se usa para almacenar energía que se va a ir consumiendo cuando se usa la camioneta. Pero en un sí. circuito electrónico donde vos tenés una batería o lo tenés conectado a la corriente, ¿para qué sirve el capacitor si vos ya tenés esa energía? O sea, entiendo que estabiliza la señal, algo por el estilo, pero nunca terminé de entender. Mira, en electrónica puede tener un montón de usos. Primero, de la fuente puede usarse de alterna, se usa para generar la continua, rectificando la corriente, Claro, rectificando la corriente, hasta hacerla continua. O sea, viste que la corriente obviamente es una senoide, de cual vos, si pusieras a vos te sirve los ciclos positivos. Estoy hablando así en forma grotesca, ¿no? Pero para hacerlo gráfico. Entonces vos, el ciclo negativo no te serviría. Vos lo que haces mediante un rectificador, vos con el capacitor, ¿qué haces? Cargas el ciclo positivo, ¿sí? Cuando la corriente va hacia el ciclo negativo, que vos perderías de energía, el capacitor te entrega el primer ciclo, ese primer semiciclo. O sea que vos a lo largo del proceso estás teniendo todos ciclos positivos. Uno te lo entrega la corriente, tu fuente, y el otro te lo entrega el capacitor inmediatamente al momento que empieza el ciclo negativo. Entonces vos, después, en el tiempo, tenés todos ciclos positivos, medios ciclos positivos. Esos medios ciclos positivos, afinando, obviamente, ¿no? Eh, lo que hacíamos en el laboratorio era un poco grotesco, ¿no? Pero bueno, no salía por ahí una continua muy perfecta. Pero vos, afinando esos valores de capacitancia, lográs prácticamente una corriente continua, que es la que necesitas para el circuito electrónico. Ese sería el uso ah, en la buenísimo, fuente. profe, gracias. ¿Eh? Ese sería el uso en la fuente. Después tenés otros usos del capacitor. Hablamos, se usaba antiguamente como lo que se denominaban tanques de sintonía para sintonizar las emisoras, lo cual, bueno, ya me dejo explicar. Un día, si quieren, los preparo algo y les cuento. Bueno, después
obviamente, en la parte eléctrica, bueno, para motores, para arrancar el motor. Quede cargado el capacitor para arrancar el motor, tener la fuerza para arrancar el motor. Ya después el motor, una vez que arranca, ¿no? Se autogenera su energía con los carbones, ¿cierto? Va moviendo el eje. Bueno, en fin, como filtro, por ejemplo. En audio, ¿no? Para filtro pasabanda, pasabajo. Exactamente, sí, exactamente. Ahora me traes a la memoria, en los tiempos de Entel teníamos unos generadores americanos, marca Wabtec, bueno, se pronuncia Wabtec, W-A-B-Tec, ¿no? Americanos. Eran precisos, pero precisos mal, ¿eh? Vos decías, ponías una frecuencia, ponerle, qué sé yo, suponete que tenías que arreglar un radio de Fuerza Aérea, de policía, ¿no es cierto? Vos sabés que ese radio tenía que trabajar en 98,46, no sé, megahertz, poner algo, ¿no? Digo cualquier cosa. Bueno, y vos tenías que generar eso para saber si realmente podía. Bueno, y tenía escalas donde vos, bueno, ponías la frecuencia principal y después lo que serían las décimas, ¿no es cierto? Centésimas, milésimas, o sea, una cosa de loco. Y sabés, vos se lo abrías el equipo, porque nosotros teníamos que reparar, los manuales eran unas sábanas que no terminabas nunca de abrir, ¿no? Pero muy, muy buena, muy buena. Y bueno, dada la falla, tenías que ir, suponete, eran como si fueran, de la altura de un paquete de cigarrillos, eran todos como le decíamos tachos, ¿no? Era el montaje detrás del panel frontal, eran todos esos tachos intercalados con pequeñas guías de onda, ¿sí? Y obviamente cada tacho, vamos a decir como le decíamos, generaba por ahí una parte de esa frecuencia, se iban combinando. Bueno, cuando sacabas esa cubierta, porque de eso se trataba, la radiación de esa frecuencia no podía o sea, meterse en el de al lado y a su vez del de al lado. O sea, cada uno tenía que ser puro para que te entregara una señal acorde. Cuando vos sacabas para reparar esa cubierta, que era, ya les digo, del tamaño de una marquesina de cigarrillo, adentro era una selva de pequeños capacitores, filtros, y vos decías, estos yanquis son unos monstruos. Pero estaban inclusive soldados como en forma empírica, o sea, ¿cómo decirte? Era como que iban testeando y en cierto momento, acá está, acá da, pum, le pongo este capacitor de, no sé, 9 picofaradios. Y o sea, estaban logrados en forma artesanal, ¿no es cierto? No, se notaba que no era un proceso, digamos, ¿cómo te puedo decir? Secuencial, sino que cada década, o dígito de fundamental se lograba a partir de un trabajo así artesanal. Y era bueno, era poco para explicarles, estaba lleno de capacitores, eran todos filtros de distinto valor. Y bueno, iban como probando, y bueno, cuando lo vimos, nos dimos cuenta de que no, estaba así logrado. Muy prolijo, ¿no? Se notaba que no era algo reparado. Estaban bien puestos, pero tenían una metodología de soldarse. Y bueno, ahí en el manual te decía, no, si tal década no da, hay que cambiar el capacitor 27. Bueno, habría que buscar después uno que fuera semejante, ¿no? Pero era un gran equipo, esa época que reparábamos esos equipos. Que a su vez se usaban después para esos equipos para simular una transmisión en un radioenlace, por ejemplo, de 120 canales. Bueno, cada canal estaba corrido en frecuencia. Entonces, bueno, con eso iban probando todos los canales. De un extremo, de otro extremo, por ahí con un
generador de, ¿cómo es? Perdón, un medidor de frecuencia, iban viendo a ver si se cumplían las pautas de cada canal. Ese, bueno, es un ejemplo del laburo que hacíamos, ¿no? Ya ahí, bueno, en esa época estaba todavía en mantenimiento. Después pasé a trabajar un poco en radioenlace. Bueno, listo. Veamos, ¿dónde estamos? Profe, consulta. Sí, ¿Hay ejercicios después de esto o es solo teoría? ¿Cómo va a ser eso? no, algún ejercicio hay. Después se lo vamos a ver la próxima. Sí, hay algunos ejercicios, más que nada para ver de qué se trata. Pues la parte más de ejercitación arranca cuando vemos lo que es corriente eléctrica. Pero sí, hay algunos, como para calcular un capacitor de tantos farados, eso lo vamos a ver. Vamos a ver. Ok, Bueno, ¿me dejan ir a buscar un café? ¿Puede ser? ¿Parece? Sí, sí, cómo no. Bueno, bueno, de paso veo el gato mío, a ver dónde anda. Tengo un gatito negro ahí que anda dando vueltas. El otro curso tenía unos fanáticos de los gatos. ¿Hay alguno acá? No, parece que no. Parece que son todos de pichicho. Vieron que hay una tendencia de. Bueno, por lo menos mi hijo me dice que en el pet shop se vende muchísima, ¿cómo es? Muchísima mercadería para gatos. Es como cada vez es un animal más independiente, ¿no? Que uno por ahí si trabaja y tu pareja también trabaja y salen y se queda solo como por ahí que como se aguanta. El perro es más demandante. Perro más Sufre mucho dependiente. que lo deja. Bueno, ya vengo, un segundito. Dale, perfecto. Bien. Déjenme ver que voy a ver un momento el contenido, a ver si tenemos a manos los problemas. En la unidad 1 de problemas de electrostática, bueno, tiene algunas preguntas sobre básicamente lo que es la estructura de la materia y los fenómenos de las cargas, ¿cierto? Que eso lo vamos a hacer en clase. Y después para la parte de sería la parte de carga estática. Y la otra parte, que ya
lo voy a verificar. Es una guía que unifica la clase 1 y 2. Me fijé porque el primer cuatrimestre estaba diferente. Nos remitíamos al sitio que les dije, el Weekly. Entonces estaban los problemas diagramados en forma diferente. Bien, seguimos. Una vez que tenemos estos conceptos, hay otra cosa que, bueno, dice que puede demostrarse que el trabajo para cargar o descargar un capacitor puesto en juego es un medio de Q por delta B. O sea, Q sería la carga en un ejercicio donde pongamos que hay un capacitor en circuito eléctrico, delta B la diferencia potencial a la cual queda expuesto ese capacitor, y eso nos daría el trabajo, que se va a expresar en Joule, que es una energía. Bien. ¿Puede repetir la fórmula, por favor? Sí, L igual un medio de Q por delta B. A ver si pongo la pantalla, cómo me va con esto. Bueno, acá no soy muy ducho, ¿eh? Esto siempre para mí, ahí está. No, no, esto. Tengo una traba. Bueno, se las Creo quería que graficar, pero acá, acá a ver. No, no, no es mi día hoy con esto. Les repito, L, que es el trabajo, es igual a un medio de Q por delta B. Ahí hay una relación, ¿no es cierto?, donde tenemos, si hacemos cuando resolvamos un circuito, finalmente uno va a querer saber finalmente cuál va a ser la carga del capacitor, depende cómo quede inserto en el circuito, y tiene que ver con, generalmente queda en paralelo con alguna resistencia, y cuando se descarga, hay un parámetro que es característico del circuito que se denomina tau, que es igual a R por C. Ya lo vamos a ver esto, es simplemente un adelanto. Este tau es lo que me permite por ahí, si yo poder calcular, es un tiempo. Es un tiempo, tiene que ver con las características físicas.
tanto del resistor que ponga en paralelo con el capacitor y de la capacidad del capacitor. Y esto me va a permitir, como habla hoy del ejemplo de la cámara fotográfica, decir, bueno, ¿en cuánto tiempo quiero que se produzca esa descarga? ¿Mm? O sea, tendré que poner un capacitor de una capacidad dada para que con un resistor en paralelo, obviamente, todo esto integrado, ¿no? Estamos hablando de alta tecnología, me genere un disparo, ¿no? De tanta energía en Joule. ¿Y en qué tiempo? En el tiempo, digamos, inmediato, que, bueno, hay una, ya vamos a ver, hay una posibilidad de calcular qué carga puede haber en el tiempo 1, qué carga va a haber obviamente en infinito. O sea, uno puede jugar, hay una fórmula de carga y descarga, tiene que ver con la corriente también que circula, o sea, las cargas, que lo vamos a ver más adelante. Bien. Finalmente, el último eslabón de esta unidad sería potencia eléctrica. Evidentemente, como dijimos recién, si tengo dos placas con dos diferencias de potencial, B1 y B2 a una cierta distancia, el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia, y bueno, a su vez sabemos que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, con lo cual, trabajando con la fórmula, se llega a que el trabajo es igual a la variación de fuerza por la carga. Reemplazando, potencia se define como el trabajo en la unidad de tiempo. Si el trabajo es igual a la variación de potencial por la carga, trabajo es variación de potencial por la carga. La potencia es igual al trabajo en la unidad de tiempo, o sea, a variación de potencial por la carga sobre el tiempo. Profe, Sí. le hago una consulta. ¿No quiere ir dictándome? Yo voy anotando la fórmula en un Word y después se lo paso a los demás compañeros. A ver, dale. ¿Te abro la planilla? O sea, yo abro un Word y lo voy armando, pues. Sinceramente no puedo llegar a retener la fórmula. ¿Me explicó? Claro. Mira, O como usted quiera, ¿eh? Sí, el Si no, trabajo es la variación. un Word y ¿es después un Word? Está.
Profe, si no, otra opción para escribir es el Paint, que también lo usa el profesor Semería en telecomunicaciones, que anda mejor que la pizarra de Blackboard. El P, Sí, le permite escribir mejor que la pizarra esta de la aplicación. tendría que ver cómo hago. Sí, puede compartir la aplicación Paint una vez que la abrió. ¿Compartir aplicación de pantalla? Correcto. Sí, o si no, primero abre el Paint y después elige compartir el Paint solamente, si no quiere compartir todo. Acá me dice que puedo, pero no la puedo abrir, ¿eh? Creo que tiene primero que dejar de compartir la pizarra de Blackboard. Ahí está, ¿eh? Yo todavía sigo viendo la pizarra de Blackboard. Sí, yo también. Si no, únicamente con respecto a las formas, compartir archivos, ir a buscar el archivo. ¿Ok? Segundito. A ver si puedo traer archivos. Si no, profe, si usted ya tiene un archivo con la fórmula, se puede subir al Blackboard y lo descargamos de ahí. Es lo No que sé si no estoy está más buscando. urgente. Tengo que ir al contenido, a ver. ¿Eso, profe, lo sube a clase 2 o a bibliografía? Perdón, no te escuché. ¿El archivo que está subiendo lo pone en clase 2 o en bibliografía? No, en clase número 2. Ok. ¿Ya lo tienen? No. A ver, Ahí estoy chequeando.
yo no lo veo en la clase 2. Veo nada más que los problemas y la teoría. A ver, ya te digo, claro. Ah, Teoría de campo eléctrico, energía potencial eléctrico. Electrostática PDF. No, ahora voy a salir y vuelvo a entrar a ver si por ahí lo cargo. Tengo que A ver si reiniciar lo puedes sesión para cargar, cargar. te agradecería. No, profe, no aparece. Salí y volví a entrar de la sesión, pero no me aparece en clase 2. y si no, que lo cargue después con tiempo, si ahora no lo vamos a usar, las No, lo fórmulas. que tendría que hacer es los archivos, bajarlo a mi PC y ahí sí me lo trae del disco. Porque no lo encuentro, todavía no estoy ducho en esto de traer desde el contenido, digamos, el tema a lo que es la videoconferencia, ¿no? Como materia, como archivo anexo. Oye, profe, no se preocupe, si no, después nos lo manda por email o nos lo manda uno y lo pasamos a todos, o lo sube y así ya para la próxima tenemos las fórmulas. Perfecto, listo. Voy a hacer así. Porque hay un compendio de fórmulas donde están todas las fórmulas, digamos, tema por tema. El tema radica en la dificultad que no me sale esto de escribir en la pantalla compartida, ¿no es cierto? Como se dice cuando uno Sí, la comparte pizarra. pantalla, esto con el doble clic acá, este, algún profesor lo solucionó con alguna tableta digitalizadora. Me parece que me debe tener que comprar también, porque esto no logro, bajo el lápiz, pero no podés escribir, es para dibujar, digamos. Sí, obvio es más práctico la tableta digitalizadora, pero bueno, es más cara. Claro, porque Profe, por ejemplo yo ahora y aprieta ahí en compartí, la T. perdón, Hay como una T para escribir texto. ¿Ahí no puede escribir texto? a ver, espera, voy a probar, texto. Ah, perfecto, sí, listo. L, das cuenta, no alcanzo todavía a manejar todas las L, la fórmula era en cuestión, era esta, ¿no? L igual, Profe, ¿y es muy difícil que nos envíe a una persona los apuntes por mail ahora y yo lo comparto con los más chicos? ¿no accedes al apunte en contenido? En la bibliografía hay unos apuntes también. ¿Cómo dijo, profe, que se llama el archivo? Ya te digo. A ver. Electrostática PDF es uno.
Sí, ese está en la bibliografía. Y ahí en ese PDF están las fórmulas también. Está la fórmula de campo eléctrico. Están todos acá. Bueno, ahora voy a tratar de mandárselos. A ver. Esperá. Agregar archivos. Ahí está cargando. Aprendí, a los golpes. Buenísimo. A ver, ahora me van a decir esperen que está cargando, ¿eh? A ver si lo pueden abrir. Ok. Ya está, hasta tanto me ponga ducho, todo lo que sea archivos que quiero compartir lo tengo que bajar a la PC y con agregar archivos ahora lo subo para que ustedes lo vean. Tanto sea estos oficiales como otros que tengo. Ahí está. Si no, profe, otra opción para compartir unos archivos que por ahí no puedes subir a la plataforma porque, no sé, tienen derechos de autor o son aplicaciones craqueadas, lo que sea, se puede crear un Drive de Google o un Dropbox, lo que sea, y nos pasa el link y listo, y lo sube ahí. Sí, sí, a ver. Profe, ¿podría compartir yo mi pantalla un segundo? Ahí. ¿Están viendo eso? Ahí está, ahí está. Sí, ahí se Ahora ve. sí, ahora sí. Sí, profe, ahí se ve. Ah, bueno, lo logré. Bueno, eso es. Bueno, esto es ya lo que vimos, el famoso frotamiento del peine, ¿no? Que hacíamos en la escuela. Bueno, cargas, ya lo dijimos, distintos signos se atraen, igual signos se repelen. La explicación un poquito de lo que hablamos del electrón y el protón. Otra suerte de físicos imaginativos, porque uno habla del átomo, y el otro día hablando con Nicolás me dice, fíjate que el átomo, en realidad, con las dimensiones que tiene y con uno, sería como que si el núcleo está el núcleo está en el centro de la cancha de River, el primer electrón orbita en la pared que se ve desde abajo. O sea, eso para que tengan una idea de la abstracción que uno hace para explicar algo, ¿no? De cómo se explica la física y la química, obviamente. Bueno, acá la interacción de F entre dos cargas eléctricas, el principio de superposición, que les decía que sería complicado, la fuerza resultante con varias fuerzas referidas a diferentes cargas. ¿Dónde estoy? Campo eléctrico, líneas de campo eléctrico, la carga y su radial. Bueno, acá, ¿dónde
la fórmula de campo eléctrico puntual, cuando la encerramos en una esfera, y lo que hablábamos del corolario de la ley de Gauss. Las n es la cantidad de líneas, es proporcional al campo eléctrico por el área del cuerpo que hemos traído para encerrarlo, el campo eléctrico. Entonces, la ley de Gauss finalmente llega a la conclusión de que las líneas de fuerza es proporcional, o sea, la cantidad de líneas de fuerza es proporcional a la carga encerrada. Bueno, acá tengo, a ver, ¿cómo puedo agrandar esto para que lo vean todo, no? Las fórmulas. Se ve, profe. Se ve. A ver cómo es. Únicamente que cierra acá este campo, ¿no? A ver, segundito. Se ven las fórmulas, profe, ¿eh? ¿Usted la ven? Sí, se ve perfecto. Sí, se ven perfecto. Listo. Entonces, claro, ven ahí potencial eléctrico, bueno, tiene un efecto de superposición también. Después, producido por una carga puntual, hace lo que le decía, llevo la carga a través de un campo eléctrico entre dos puntos A y B, y termino definiendo esa variación de energía potencial. Después los gráficos que intenté explicarles en forma oral, dos cargas, si son de igual signo, estamos en la parte positiva, carga mayor que cero. Si son distintos signos, estamos en la parte negativa de energía potencial, pues se atraen, disminuye la energía potencial. Y finalmente, el resumen de fórmulas de esta primera parte, bueno, fuerza, ley de Coulomb, variación de energía potencial, que es el trabajo entre dos puntos, y resulta de integrar una función bueno, la fórmula de F, ¿no es cierto? Donde Q sale fuera y se integra el campo eléctrico por un diferente superficie. Bueno, referido a una carga puntual, tenemos FR que queda con un Q solo, y finalmente el campo eléctrico también con referido a carga puntual. Y hasta acá llegamos. A ver, bien, esto es todo lo que sería electrostática, hasta energía potencial. Acá está. Energía potencial entre, ¿cómo es? Entre A y B, variación de energía potencial entre A y B. Es el cociente entre la variación de energía potencial y la carga. Bueno, acá como sería el resultado de la integración entre dos puntos. Bueno, hasta ahí lo que tenemos de este compendio de fórmulas. Voy de nuevo a documento.
Bien. Ahora vamos a ver los problemas referidos a esta parte. Bueno, estamos viendo guía de problemas, ¿ya lo ven? Sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. Esa es la guía referida a electrostática. Bueno, es un problema tipo conceptual para un poquito, cuando uno los va leyendo, abrevar un poco lo que quedó. Por ejemplo, tienen el problema número 1. Lo ven bien, ¿no? Porque está en letra chiquita, pero se ve bien. Dice así. Se ha señalado que la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal de Newton son similares. Señale cuáles son las diferencias. Busque y compare los valores de ambas constantes. Bueno, los valores de ambas constantes están en el apunte. La constante de gravitación universal y la otra K es la constante que usamos para la ley de Coulomb. Bueno, son totalmente diferentes las constantes. Los valores, ya se los digo. Un segundito. Están en el, digamos, el apunte teórico, que debe estar, como no sé quién dijo, quién de ustedes me dijo, en lo que es bibliografía. La constante de gravitacional es 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Con respecto a la constante K que vemos en la ley de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Claro, bueno, esto tiene que ver, la explicación de por qué las magnitudes, tiene que ver con que los fenómenos gravitacionales necesitan de grandes masas para lograr un gran valor de fuerzas, mientras que las cargas eléctricas, si comparamos, son pequeñas y logran una gran magnitud en cuanto que trabajan una con otra. O sea, esa es la diferencia, ¿no es cierto? O sea, cuando uno habla de la ley gravitacional, habla de masas, de planetas, y de la otra manera hablamos de cosas que son invisibles a la vista, ¿no es cierto? Pero que paradójicamente generan una gran fuerza entre ellas. Esa es un poco la diferencia fundamental, contestando un poquito lo que pregunta el problema. Punto 2, o problema 2, dice, se electrifica una barra de plástico frotándola con lana.
¿Se habrá cargado también la lana? ¿Qué principio fundamental está asociado con este proceso? ¿Alguno me puede responder? Si se acuerda, por ahí lo que se decía en el colegio, o qué va, o razonar, o en forma de razonamiento, qué pasa con la lana? ¿No es transferencia de electrones por rozamiento? Claro, perfecto. O sea, se electrifica la barra de plástico, ¿no? Este, y hay un pasaje de electrones, pasaje de electrones. O sea, yo despego cargas eléctricas flotando una con otra, ¿cierto? Ese es el procedimiento. ¿El efecto fotoeléctrico puede ser? Primero que al flotar generás calor y eso hace una reacción. Viste que una de las cosas que vos hacías, al frotar, calentabas la barra de plástico, como que tomaba temperatura. Bueno, ahí el calor es un desprendimiento de electrones, hace una agitación. Ese es o sea que el principio fundamental es el intercambio de cargas en este proceso. Un poco se engancha con la tercera, dice, explique cómo la teoría atómico-molecular puede justificar las diferentes propiedades eléctricas de los materiales. Bueno, es lo que hablábamos. Tiene que ver con cómo son la naturaleza los materiales, con material conductor y material aislador. El material conductor, como les dije, tiene, eh, digamos, una zona de tránsito o zona prohibida o gap muy, muy, muy angosta y es muy fácil que los portadores eléctricos que están en la banda de valencia salten a la banda de conducción. Por eso es que puede conducir muy fácilmente. Esto tiene que ver con, son materiales dadores de cargas. Y en cambio, los aislantes o aisladores tienen las cargas más atraídas por el núcleo y les cuesta mucho más poder conducir. Y hay como una pregunta inserta, ¿a qué se deberá que un buen conductor de electricidad sea también un buen conductor de calor? Bueno, precisamente, eh, al haber más agitación, el choque de cargas eléctricas de electrones genera calor, y eso hace que pueda ser un buen conductor de calor, porque hay agitación, y eso hace que se conduzca el calor. Problema 4, ya tenemos bueno, habría que agarrar un papel y escribir. Profe, Todos los disculpe. puntos sí, todos los puntos de cierta región del espacio se encuentra que se cumple la siguiente. Profe, Sí, me quedó una duda de la pregunta anterior. No entendí la última parte. ¿Por qué se debe que un buen conductor de la electricidad es un buen conductor del calor? precisamente porque cuando vos, una barra, por ejemplo, un proceso de convección, una barra de metal, que hace que se recombinen las cargas y ese choque eléctrico hace que se produzca la conducción del calor. O sea, es un problema de agitación térmica, ¿sí? Por ahí, bueno, se puede ahondar más en la explicación, pero básicamente es así. Este, Vieron que veíamos en química por allá, lo que era la convección de calor, como el gradiente, ¿no es cierto?, de calor que va en un sentido. Bueno, es un poco por ahí todo. Problema 4,
En todos los puntos de cierta región del espacio se encuentra que se cumple lo siguiente. Una carga positiva de 10 microcoulomb recibe una fuerza hacia arriba de 50 newton. Una carga negativa de 6 microcoulomb recibe una fuerza hacia abajo de 30 newton. A ver, ¿qué conclusiones podrían sacarse sobre la existencia o no en dicha región de un campo eléctrico y qué características tendría? ¿Qué trabajo habría que realizar sobre la primera carga para impedir que sea desplazada por la fuerza actuante, desplazarla 2 metros hacia abajo, desplazarla 1 metro hacia la izquierda, desplazarla 2 metros hacia arriba? Ah, bueno, es todo eso. ¿Cuál es la diferencia potencial eléctrica entre estos dos puntos separados por una distancia vertical de 0,5 metros y horizontal de 1 metro? ¿Cuál se encuentra mayor potencial? Bueno, esto hay que hacerlo en un papel. Así que esto se los debo para la próxima. Si alguno lo quiere ir pensando. Este es problema 5. Bueno, el campo eléctrico del ejercicio anterior considera un punto cualquiera de una dirección arbitraria. Usando la planilla de cálculo u otro software adecuado, dibuja un gráfico cartesiano que representa la variación de la intensidad del campo eléctrico en esa dirección. Idem para el potencial eléctrico. Bueno, hay que hacer una composición vectorial acá, del campo eléctrico. Relacionar los resultados obtenidos con la expresión campo eléctrico como, claro, derivada de potencial respecto de la distancia. El campo eléctrico, no lo dije, pero siempre va a existir cuando haya una variación de potencial. Si no hay variación de potencial, campo eléctrico no existe. O sea, entre dos puntos tiene que haber siempre una variación de potencial. Problema 6, también teórico. Dos cargas positivas de igual valor se encuentran separadas por una distancia r. Calcular el valor de la intensidad de campo y de potencial eléctrico en un punto equidistante de ambas sobre la recta que los une. Representar la variación de magnitudes sobre esa recta, de ambas magnitudes sobre esa recta. Bueno, dos cargas positivas de igual valor, hay que asignarle un valor y que, bueno, una positiva y otra negativa, perdón, dos cargas positivas. Y hay que hacer calcular la fuerza y luego el campo eléctrico, como el cociente entre la fuerza y la carga. Y el potencial eléctrico como la variación de potencial respecto de una carga testigo. Y el problema 7 es un problema investigativo. Explica la teoría atómico-molecular buscando información sobre sólidos cristalinos y sólidos amorfos. ¿Qué tipo de estructura cristalina son posibles? ¿Cuántos tipos de estructura cristalina son posibles? Bueno, eso es, hay que ver, buscar los materiales, ¿no es cierto? Finalmente la 8, muy interesante. ¿Cuál de los siguientes procesos consiste o involucra una corriente eléctrica? A ver acá, pensemos todos. Díganme, a ver qué piensan. La caída de un rayo, ¿por qué se da la caída de un rayo? ¿Alguno me puede contestar? Por la diferencia de potencial que existe entre las nubes y la Tierra. Muy bien, perfecto. Perfecto. Otra, que bueno, todos los que tienen auto nos pasa, ¿no? Esa descarga que recibimos a veces al bajar del auto los días secos. Eso es estática. Exacto, exacto. O sea, dentro del auto, que estamos como en una jaula de Faraday. Cuando salimos, tocamos el auto y ahí
se cargó estáticamente y bueno, y ahí es como que a través nuestro baja tierra, ¿no es cierto? Cuando tocamos. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe. sí. A ver esta. Circulación de agua por una cañería. Recuerde que toda la materia está constituida por cargas eléctricas y además la molécula de agua es un dipolo eléctrico. Sí, pero Ahí no, no me no tiene dice. nada que ver. Pero eso no tiene nada que ver con corriente eléctrica. Claro, o sea, lo que no me confunde un poquito la pregunta. Circulación de agua por una cañería. Recuerde que toda la materia es constituida por cargas eléctricas y además la molécula de agua es un dipolo eléctrico. Sí, por supuesto. El agua es conductora y vaya si eres conductora, ¿no? Todos recuerdan, antiguamente las piletas que no tenían transformador y la luz era 220, lo peligroso que era eso. Algún memorioso, este, este hombre que era director del diario Crónica, creo que era Héctor Ricardo García, perdió un familiar en una pileta en esas circunstancias. Hoy en día, bueno, todos los artefactos de pileta tienen un transformador y se alimentan con 12 volt, ¿no? Igual uno podría desconfiar, ¿cierto? De una forma que se pongan corto y que pudiera entrar a los 220, siempre hay que revisarlo. Famosa teoría de que todo puede fallar. Y finalmente, estamos de acuerdo, no, para mí no tiene que ver. Y finalmente, el bombardeo electrónico de la pantalla de un monitor o televisor. ¿Cómo era eso? ¿Se acuerdan? O sea, hay una pantalla, ¿no? Y se Bombardeaba bombardea electrones y por había una un... capa Sí, decime. no, algo así. Me acuerdo, había el rayo, una bomba de electrones y había una capa con fotones, algo así, que encendían. Claro, Cañón exacto. de, Vos tenés un cañón. Tenés un cañón. cañón de rayos catódicos. Exactamente, un Sí, tubo de Claro, rayos catódicos. exactamente, estimulado. sí. Sí, pero no sería tampoco corriente eléctrica. No, no, es un bombardeo de electrones. No es una corriente eléctrica. Está bien, perfecto. Bueno, muy bien. Esta sería la tanda de problemas que tienen que ver con todo lo que es electrostática. Perfecto. Veamos, para, ¿dónde quedamos? Acá. Bueno, yo voy a hacer el problema número 4 y se los voy a mandar por correo. Y después lo vamos a discutir la próxima clase. ¿Eh? Buenísimo. Y ustedes, bueno, vayan pensando un otro, así lo compartimos en clase. Bien, Porque, por ejemplo, tenemos, bueno, lo que pasa es que el 5 se inserta, el 5, bueno, a ver, 4, a 5 ver, y 6. claro, bueno, alguno, claro, el 5 se inserta se continúa con a partir del número 4. El 6, tenemos que poner dos valores de Q y aplicar la fórmula. Y de ahí más seguir. El 7, bueno, es una búsqueda de información y opinar, bueno, contestar cuántos tipos de estructura cristalina finalmente son posibles. Y el 8, bueno, lo charlamos recién. Así que bueno, vamos Profe, a, de eso nos vamos a ocupar la próxima. ¿el 6 nos quiere dar los valores de Q? Así hacemos el ejercicio y a todos nos da lo mismo. Bueno, espera, podemos poner, pongámosle, Q1 y Q2. sí, sí, con 1 Q2, ¿qué le podemos poner? Un valor,
de tantos... 20 y 10 nanocoulomb. Sí, dos, pongámosles dos. Dos y dos. ¿Para qué vamos a hacer una fórmula tan grande? Por una distancia R que la tenemos que ponerle 2 metros, por decir algo, y ver ahí cómo da la fuerza, luego la intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico en un punto equidistante de ambas, dice, sobre la recta que las une. O sea, pues, un punto equidistante de ambos sería a la mitad, qué sé yo, ¿no? Equidistante de ambos. Voy un momento a contenidos. Quiero ver algo. Sí, te escucho. ¿Ariel? Bueno, ¿alguno está haciendo el 6?
Yo recién lo empecé, profe. Bueno, a ver qué te da. También voy a agarrar el lápiz.
¿Se entiende lo que digo? Quedó anulado, o sea, no me voy ni para un lado ni para el otro. Claro. Si son dos cargas de igual signo, no hay, digamos, no hay variación de potencial eléctrico. Por lo tanto, la intensidad de campo, no tendría que haber campo si no hay variación de potencial eléctrico. Por eso, ahí me pregunta, ¿qué es? ¿Cero entonces? O sea, si estoy parado en el punto medio, la Y yo intensidad estoy parado en el punto medio y justo, me parece que es 0, ¿sí? lo verifica. Bueno, queda un poco como incógnita. A ver cómo termina. ¿Algún otro que también lo haga un aporte en este sentido, que lo piense y lo debatimos? Así que bueno, voy a tomar lista. Por hoy, yo creo que no quiero complicar más. Creo que estamos todos, o están todos. Alonso López. Presente, profe. Bien. Álvarez Gastón. Presente. Arellano Ezequiel. Presente. Azara Nicolás. Benavides Casal. Presente. Bien. Carballeda. Presente. Bien. Nadama. Castelo. Acá, profe, presente, perdón. ¿Qué tal? Buenas noches. Alejandro Duarte, perdón, Leandro Duarte. Presente. Bien. Esquivel. Presente. Gama.